balanceo de elementos de máquina rotativos. ¿Okay? Entonces, un volante de inercia puede ser uno de esos elementos, ¿verdad?, rotativos, que podría tener problemas de desbalance. Como les decía en la clase anterior, un ventilador o un abanico se puede desbalancear, es un elemento rotativo. Se puede desbalancear el rodete de una bomba, que es el componente interno de una bomba que es el que gira, ¿verdad? En una bomba hablamos de dos componentes, el rodete y la carcasa. La carcasa es el elemento fijo y el rodete es el que se mueve dentro de ella. En un motor eléctrico, pues también tenemos la carcasa o estator del motor y tenemos la parte móvil del motor que se llama el rotor. En todos estos ejemplos, los elementos rotativos tienen que estar perfectamente balanceados, porque un desbalance, pues ya vimos que puede generar vibraciones, las vibraciones pueden generar desgaste excesivo, y además hacen que la máquina pierda eficiencia, lo cual implica mayor consumo de energía y por lo tanto mayor costo de operación. Entonces, bueno, ¿cómo nos damos cuenta de que un elemento rotativo puede estar desbalanceado? Nos damos cuenta precisamente por los síntomas que presenta. Esos síntomas entonces van a ser vibraciones, ruidos, las máquinas empiezan a vibrar o empiezan a sonar, ¿verdad? O podemos percibirlo en operaciones de mantenimiento, donde sin esperar a que un problema sea perceptible, se pueda medir esas cosas. ¿Cómo se logra hacer? Bueno, con mediciones de vibraciones. Hay dispositivos para medir las vibraciones que son muy sensibles, que nos permiten captar vibraciones en longitudes de onda que no son perceptibles al oído humano, pero que ahí están presentes. Entonces, analizando ese espectro de vibraciones que se producen en una máquina, podemos determinar que hay algo que tiene desgaste o que está desbalanceado. Entonces vamos a considerar el problema de un elemento rotativo. Pensemos, tal vez podría ser precisamente un volante de inercia. Déjenme traer un círculo grande. Vamos a ver. No, este no me sirvió. Aquí tenía, bueno, voy a hacerlo con mi jarra de café. Vamos a ver esto que podría ser entonces un volante. Ese volante, ahorita les voy a poner muy sencillo. Supongamos que lo desmontamos de la máquina donde está instalado, lo monto en un eje fijo, sin fijar el volante al eje, sino que el eje entre dentro del agujero central del volante y pongo a girar este elemento. ¿Ok? Con la mano, puede ser que con la mano lo pongo a girar. ¿Cómo me doy cuenta yo de que esa pieza está desbalanceada? ¿Qué podría hacerme pensar que está desbalanceada? Piensen, eso es un disco metálico muy grueso, súper limpio y pulido, y lo ponen a girar y nada más lo ven girando y ya está, y en algún momento se detiene. Lo impulsan de nuevo con la mano y otra vez vuelve a hacer lo mismo, en algún momento se detiene. Difícilmente ustedes se van a dar cuenta que eso está desbalanceado. Pero entonces vamos a hacer, y esto podría ser un dispositivo en el taller, que ustedes pueden construir precisamente para verificar el balance.
Vamos a ver, supongan que lo que he hecho es un soporte, está ahí atrás, que vemos donde finaliza aquí. Ahí fue donde monté el volante, ¿verdad? Y ahora acá voy a poner una flecha indicadora ahí, ¿ok? Bueno, el volante está totalmente detenido y en ese momento voy a hacerle una marca ahí al volante, ¿verdad? Le hago una marca por ahí, utilizo un marcador o le pego un adhesivo, lo pongo ahí y lo pongo en movimiento. Resulta que después de dar 53 vueltas, ahora, me disculpan, pero no puedo hacer, porque necesito hacer muchas circunferencias, no las voy a hacer todas bonitas. Resulta que la siguiente vez, ahora que se detenga, la marca roja me quedó por aquí. ¿Ok? ¿Se ve bien? ¿Lo ven bien ustedes? Sí, sí, sí. Ok, Bien, profe. ok. Bueno, se detuvo y quedó la marca roja ahí. De nuevo, vuelvo a hacer la misma prueba. Vuelvo a hacer la misma prueba. Me pongo a girar. Espero a que se detenga. Y una vez más, la marca roja me quedó ahí. Al final, cuando está a punto de detenerse, hace un movimiento como giratorio, se va para un lado, para el otro, ¿verdad? Hace esto, cada vez menos intenso y finalmente se detuvo. Y la marca roja justo donde quedó antes. ¿Cómo interpretan ese resultado? ¿Será normal que se detenga siempre en el mismo lado? Yo podría haber hecho algo la primera vez. La primera vez que lo puse, hacer una marca donde quedó, donde se detuvo. ¿Ok? Ahí se detuvo. Esta fue la que hice antes como para ver cómo se detenía. ¿Ok? Y la segunda vez que se detuvo me quedó otra vez la marca azul. Esta marca azul me quedó justo ahí para abajo. ¿Ok? ¿Será normal eso? ¿Cómo interpreto eso? ¿Qué pasaría si esto fuese una ruleta? Ustedes han visto ruletas ahí de juego en los casinos, hay ruletas horizontales y hay ruletas verticales. Como esta de la rueda de la fortuna, por ejemplo, es una ruleta vertical. Si eso fuese una ruleta, aquí estaría apuntando, por decir algo, el número 14. ¿Estará bien que la ruleta siempre descanse sobre el número 14? No sé por qué es. No, ¿verdad? Entonces estarían favoreciendo ese número. ¿Cómo se dice en la jerga de casinos? Una ruleta que me cae con mucha frecuencia en un mismo número. Se usa el mismo término para los dados. Se dice que está cargada esa ruleta. O unos dados cargados, que es que caen con más frecuencia en algún número. Eso no es normal. No es normal que se detenga siempre en el mismo lado. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? ¿A qué puede deberse que se... Tiene mayor concentración de masa en algún punto, y por eso es que él siempre se Ajá, descalza. ¿y a dónde cree usted que debería estar ese punto donde hay mayor concentración de masa? Donde está la flechilla negra, como Ahí en el... abajo, donde se está deteniendo, exactamente. Donde se Ajá. está deteniendo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Bueno, supongamos que esta grande es una rueda perfectamente balanceada, ¿ok? Entonces, si yo analizo un punto por acá de esa rueda, el peso de ese punto, pues, hace una fuerza, su peso hace una fuerza aquí hacia abajo.
pero hay otro punto exactamente igual al otro lado, con el mismo peso, que hace una fuerza igual hacia abajo. Esta produce un momento en sentido antihorario y esta lo produce en sentido horario. Entonces se cancelan sus efectos, ¿cierto? Y si pongo otra por acá y otra por acá, aquí tengo todos los puntos, infinito número de puntos que puede tener ese disco, tiene masas, y unas masas producen un momento en un sentido y otras en otro. Bueno, pero ¿qué pasa si ahora yo tomo, esto es la parte de atrás de la ruleta, vean, esto es la parte de atrás de la ruleta, que no ve la gente, y entonces ahora aquí atrás yo le pego un disco metálico, una arandela gruesa, le voy a pegar ahí, metálica, se lo voy a pegar con goma ahí, ¿ok? ¿Qué va a pasar? ¿Qué efecto va a tener esa arandela? Bueno, su peso ya no va a tener otro al otro lado que se cancele con él, ¿cierto? Entonces, ese peso multiplicado por esta distancia va a producir un momento en este sentido, ¿ok? Entonces eso hace que aunque yo sostuviera la ruleta o ese disco o ese volante en esta posición y ahora a partir de ahí lo suelto, ¿qué va a pasar? Esa fuerza, ese momento va a hacer que esto gire en sentido antihorario. Se va a venir y va a sobrepasar este punto por la inercia que trae, va a subir un poco. Al llegar al otro lado, ¿qué va a pasar? Y ahora el efecto que produce es contrario, se devuelve, va a oscilar un poco, va a ir disminuyendo hasta que finalmente ese contrapeso que yo le puse va a quedar ahí. ¿Ok? Entonces, si ese elemento que yo estoy poniendo a girar se detiene siempre en un mismo punto, eso es evidencia de que está desbalanceado. Y que el desbalance que tiene es equivalente, no digo que sea igual, es equivalente a que haya una masa en exceso en esa zona. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿eso es muy común que suceda o no? Sí, claro, claro, sucede mucho. Tanto que hay empresas que se dedican exclusivamente a esto. Conozco varios ingenieros mecánicos que se dedican exclusivamente al balanceo de máquinas. Profe, eso es lo que llaman balanceo dinámico, que yo una vez escuché eso en un curso. Bueno, existen dos tipos de balanceo, balanceo estático y balanceo dinámico. Hoy vamos a estudiar balanceo estático y luego vamos a ver balanceo dinámico. Ok, ¿está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿por qué razón les digo que el desbalance que tiene ese volante es equivalente a un sobrepeso justo en este punto? Bueno, porque ese desbalance podría obedecer no solo a un sobrepeso en un punto, podría obedecer más bien a una falta de masa en otro punto. ¿A dónde podría estar la falta de masa de ese volante para que se detenga aquí? En el lado opuesto. En el lado opuesto, como un hueco aquí, ¿ok? Un hueco. Obviamente un hueco lo vamos a observar, ¿verdad? Pero ese hueco podría ser interno, podría ser un espacio vacío dentro de la estructura metálica. Y eso suele suceder. Una pieza como esta podría fabricarse por fundición. Se funde el material, ¿verdad? El metal fundido se deposita dentro de un molde, luego se saca y se tornea para darle mejor acabado y rectificar las dimensiones, pero puede ser que quedó una burbuja ahí atrapada y entonces creó un espacio vacío. Y ese espacio vacío, entonces va a producir el desbalance. Entonces se produce el desbalance en piezas totalmente nuevas. Precisamente los motores se balancean antes de sacarlos al mercado. Y si ustedes desarman motores eléctricos, en muchos casos van a observar algunos indicios que ahora les voy a indicar que podrían ser de que fueron balanceados. Bueno,
podría ser eso, pero también podría ser el caso de que hay un exceso de masa aquí y otro exceso de masa por acá y otro por acá, todos de diferentes dimensiones, que sumados todos, tienen el mismo efecto de una sola masa concentrada en este punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, si hay muchas masas distribuidas en diferentes puntos, la suma de todas esas masas yo la puedo sustituir por una sola, ubicada entonces en un solo punto, que es el que genera el desbalance general. Bueno, entonces una vez que identificamos el problema, ahora vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Precisamente entonces, esto es el balanceo estático. Quiero explicarles esto que les dije ahora. Es cierto, hay ingenieros que se dedican exclusivamente a hacer trabajos de balanceo de máquinas. Claro, que para algunos casos se requiere inversión millonaria en equipos. Pero les voy a enseñar ahorita un método de balanceo que prácticamente no requiere equipo, que se puede hacer incluso tomando las medidas necesarias sobre la misma máquina. Y que es bastante certero en el resultado. Ok, por ejemplo, ¿cómo podríamos balancear ese volante en la misma máquina? Bueno, ese volante está unido al eje, ¿verdad? Gira con todo y el eje. Pero para unirlo al eje, probablemente hay algún seguro. Vamos a ver, normalmente el eje es un poco más grueso y por acá habrá un tornillo que se llama tornillo prisionero, ahí como de medio lado, que sujeta firmemente el volante al eje. Entonces, yo no puedo mover solo el volante porque tendría que mover todo el motor. Entonces, en ese caso, lo que puedo hacer es soltar ese tornillo para que ya ahora el volante no gire con el eje, sino que gire independientemente. Eso es una alternativa. La otra, pues sí, sería sacarlo de ahí y lo único que tendría que diseñarme es un apoyo de la altura adecuada como para que esto no me pegue en el suelo, ¿verdad? Para ponerlo a girar. Bueno, entonces viene el método. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, determinar que efectivamente está desbalanceado. ¿Ok? Definitivamente el volante está desbalanceado. ¿Cómo fue que lo comprobamos? Bueno, me voy a hacer entonces voy a poner mi guía acá. Ahí está el volante apoyado. Ahí después me pasan la comisión del primer trabajillo que van a hacer de balanceo. ¿Ok? Entonces, lo puse a girar una vez y una vez que se detiene, hago la marca. Le hago la marca ahí. Lo pongo a girar de nuevo. Si ahora cuando se detiene, la marca quedó por otro lado, entonces me dice, en apariencia, está balanceado. O sea, no está desbalanceado. Podría ser mi conclusión. Pero mejor probemos. Lo pongo a girar por tercera vez y de nuevo ahora me cae, pero por otro lado totalmente diferente. Se detiene. Si eso es así, después de 3 o 4 intentos y siempre se detiene en puntos diferentes, entonces esa pieza no tiene problemas de desbalance. ¿Está claro? Ok, pero partamos del hecho de que sí está desbalanceada. Hago 3, 4 intentos y siempre desbalanceado. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el punto identificado. Sabemos que en este punto está el efecto total del desbalance. ¿Ok? Entonces, vean lo siguiente. Por favor, pregunten lo que sea necesario, porque
El método, una vez que lo entienden, va a ser sencillo, pero al inicio puede ser que les cueste un poco. Voy a poner acá a un ángulo no necesariamente exacto, pero qué sé yo, aproximadamente unos 45 grados, digamos. A unos 45 grados, le voy a poner a esto una masa acá. Físicamente, ¿cómo se la podría poner a eso? Una masa ahí, a ese volante. Esa masa, digamos que, ¿sí? Soldada, tal vez. Soldada, no, tiene que ser algo que sea fácil de remover, porque es algo de pruebas solamente. A mí se me ocurriría ponerle un imán. Un imán, bueno, sí, lo que pasa es que Puede el ser inconveniente del imán es que esto está limitado al tamaño y peso del imán que se encuentre, ¿verdad? se le puede hacer un agujero y con un tornillo y una tuerca estarle agregando peso por Puede medio ser, pero es un poco destructivo eso. Podría utilizar algún adhesivo, ¿ok? Por ejemplo, puedo usar una cinta doble adhesiva. Como el ejemplo del abanico que usted nos dijo que hiciéramos, que le pusiéramos un pedacillo, una moneda con una... Por cierto, eso, ¿alguno lo hizo? Sí, ¿O se profe, les me dio un olvidó? abanico. ¿Ah? Me dio un abanico usted. Ajá. Se despichó. No, empezó a pegar por todo lado y al ratito lo apagué. Es que madre. Bueno, véala, ojalá que lo pudiera hacer y grabe un video ahí para que lo pase. Es interesantísimo porque con una masa que uno lo ve como insignificante, el efecto tan grande que puede producir. Ojalá si alguien más lo puede hacer, si no lo han hecho porque se les olvidó que lo hagan, porque es interesantísimo ese experimento. Bueno, entonces, sí, puede ser una cinta esa que son doble adhesivo y esa masa puede ser como unas arandelas, ¿verdad? Plaquitas metálicas. Yo podría andar para ese efecto unos disquitos metálicos ahí, gruesos, pesados. Entonces pongo esa masa ahí, ¿ok? Pongo a girar de nuevo el disco o el volante. Y ahora, ¿a dónde creen ustedes, en qué área más o menos creen ustedes que se va a detener la próxima vez? Entre el punto rojo y el nuevo masa y la nueva masa. Entre esos dos, exactamente. ¿Por qué razón pensó así? Porque ahí es donde están las concentraciones de masa. Porque ahora la suma de estas dos masas de desbalance, pues van a hacer que el efecto total esté por ahí un punto medio, ¿verdad? Porque si yo giro esto un poquito, a partir de esta posición, un poquito hacia la izquierda, la masa roja va a producir un momento en sentido antihorario y la masa verde un momento en sentido horario, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ¿qué sucede si al detenerse está bien? Se va a detener un poco hacia la derecha de la marca roja, pero muy poco. Se detuvo, pero aquí estaba la marca, vamos a ver, aquí estaba la marca roja y aquí está la marca verde, ya un poco más abajo, ¿verdad? Porque el ángulo entre ellas se mantiene, ¿verdad? O la distancia angular se mantiene, porque están fijas las dos. En este caso quedó muy cerca de esa línea central. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué concluimos de eso? Que es más pesada el punto rojo que el otro. Ajá, que esta masa verde, esa masa verde yo le llamo masa de pruebas. ¿Ok? Esto se llama masa de pruebas y la roja se llama masa de desbalance. ¿Ok? Entonces, si queda muy cerca todavía el rojo, queda muy cerca de la línea central, es que la masa que puse de pruebas todavía es muy pequeña con respecto a la masa de desbalance. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, a mí me interesa que quede esto como más repartido. Tampoco es que necesito que queden exactamente distanciados, pero sí que puede haber una diferencia importante. De hecho, pues esta que dibujé no es tan pequeña,
¿verdad? Pudo haber quedado más cerca. Pero entonces, para hacer que me queden más separadas, aumento un poco la masa de pruebas. ¿Ok? La aumento y ahora entonces aquí el problema ahora fue que hubo una explosión y se deformó todo el volante. Bueno, entonces tengo la línea central y ahora sí me queda la masa de desbalance por aquí y la masa de pruebas por acá. ¿Ok? Lo que pasa es que esta masa yo la estoy viendo. ¿Estamos de acuerdo? Esa masa yo la estoy viendo. Pero esta es imaginaria. Yo sé que existe, que de hecho no necesariamente existe ahí, podría ser, como decíamos antes, un efecto contrario en el extremo opuesto, ¿verdad? Entonces, esto es imaginario, no sé que existe, pero yo tengo marcada su ubicación. Ok. Voy a suponer que ambas masas, la masa de desbalance y la de pruebas, se encuentran a una misma distancia radial del centro de rotación. ¿Ok? Voy a suponer que se encuentran al mismo radio. Y resulta que eso no es descabellado y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces voy a utilizar alguna guía como una escuadra para marcar estos puntos de intersección de una vertical con esas dos masas, esos dos puntos, ¿verdad? Claramente identificados. O sea, yo voy a medir ese radio acá, digamos de aquí a acá, y entonces voy a medir la distancia desde cada una de las marcas para abajo y mido esto. Esto le voy a llamar A y esto B. ¿Ok? Si hago un análisis de equilibrio estático, entonces voy a tener acá la masa de pruebas y aquí la masa de desbalance. ¿Estamos de acuerdo? Voy a llamarle A al centro. Estas son las distancias A y B. Y entonces ahora si hago sumatoria de momentos en A igual a 0, tengo que la masa de desbalance multiplicada por A va a ser igual a la masa de pruebas multiplicada por B. De donde puedo despejar que la masa de desbalance es igual a la masa de pruebas por B entre A. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, eso es asumiendo que A y B son diferentes, ¿verdad? Si no estaría balanceado. Sí, no lo estoy asumiendo. De hecho, no lo estoy asumiendo porque las mido, ¿verdad? Ahí las mido. Sería demasiada coincidencia que me den iguales, ¿verdad? Porque es un proceso de prueba y error. Si le dieron iguales, pues no tiene ningún inconveniente. Quiere decir que la masa de desbalance es exactamente igual a la masa de pruebas, pero difícilmente, eso sería pegarse a la lotería, que le va a dar exactamente igual. Profe, ¿qué sucedería si alguno de los puntos de A o B están más hacia adentro del... Los más radios, cercanos si al los radios son punto de A? diferentes. ¿Sí? Ok. Ya voy con eso. Hasta aquí sí está bien la ecuación. Sí, perfecto. Ok. Este radio para
para la masa de pruebas es totalmente real, ¿cierto? Porque yo ahí lo puse. O sea, esta masa está físicamente ahí, está instalada. Ok. Resulta que efectivamente este radio podría ser diferente. Podría ser que ese exceso de peso que tengo acá no esté aquí, sino un poco más adentro. Pero si estuviese más adentro, entonces resulta que el momento que produce esa fuerza va a ser menor que el que produce aquí afuera. ¿Estamos de acuerdo? Porque la distancia A se vería reducida. Conforme este radio disminuya, esta A se ve reducida también, ¿cierto? Y entonces, en esta ecuación de equilibrio, para mantener el equilibrio, entonces como A es menor, entonces la masa de pruebas aumentaría. Entonces quiere decir que la masa de pruebas que yo estoy calculando acá está basada en la condición de que la masa de desbalance se encuentre a la misma distancia. Entonces, sin importar a qué distancia radial se encuentra del centro, lo que estoy calculando es la masa de desbalance equivalente en esa posición. O sea, por decir algo, esta es la dirección radial. Entonces, si la masa está aquí, va a tener una magnitud. Pero si está acá, la magnitud va a ser diferente. Para que el efecto de momento sea el mismo, para que el momento que produce sea el mismo, en tanto más adentro está, tiene que ser más grande la masa. ¿Cierto? Porque la palanca es menor. Entonces, al asumir que está a la misma distancia radial de donde yo estoy poniendo la masa de pruebas, lo que estoy haciendo es calculando la masa de desbalance equivalente situada en ese punto. ¿Me explico? Ok, entonces esto que acabamos de averiguar, ¿qué es? Esto es el exceso de masa que tengo en este punto rojo. Entonces ahora viene una masa de balanceo. La masa con la que tengo que balancear ese elemento. ¿Ok? Ya conozco la magnitud. Si fuera que le falta algún pedacito o algo así, no es un exceso de masa, entonces daría negativo. No, siempre te va a dar positivo, porque ¿qué es lo que sucede? Que si lo que sucede es que es porque le falta algo aquí, ¿verdad? Aquí tiene un hueco, Ajá. el extremo opuesto, entonces esto es un hueco acá, es equivalente a un exceso aquí, y viceversa. O sea, no va a estar ubicado en el mismo punto, va a estar a 180 grados de diferencia. Ok. Entonces, ¿a dónde debo de colocar la masa de balance cuya magnitud debe ser igual a la masa de desbalance? ¿Verdad? Para poder balancear esto, entonces voy a poner una masa de balanceo que es exactamente de igual magnitud a la masa de desbalance. ¿A dónde la tengo que poner? En el lado opuesto del rojo. Acá, en el hueco que usted indica, Cheryl, aquí voy a poner la masa de desbalance. Perdón, la masa de balance. Ya hice un tachón. La masa de balanceo la pongo ahí. Si efectivamente es porque era un hueco lo que había, pues con eso estamos rellenando el hueco. ¿No hay? ¿Preguntas? Profe, ¿puede volver a repetir? No me quedó claro por qué MB es igual a MD. Ajá, ok, porque logramos determinar cuánto es la magnitud de la masa de desbalance que tiene esto. De la masa que en exceso que hay en ese punto rojo. La determinamos acá. Entonces, si aquí hay un exceso de masa cuya magnitud es MD, para balancear eso yo tengo que poner una masa igual al lado opuesto y esa masa
¿qué pongo? En el extremo opuesto le llamo masa de balanceo, ¿verdad? Masa de balanceo, que tienen que ser iguales para que se produzca el equilibrio, ¿verdad? Porque entonces ahora, si usted esto lo gira un poquito, para cualquier lado, ambas van a producir el mismo momento, pero con sentido opuesto alrededor del centro. Y entonces esto regresa al equilibrio. ¿Está bien? Ok, en ese caso entonces, vamos a ver, ustedes no sé, ¿alguna vez han visto cómo balancean las llantas de los carros? Le meten pequeños pesos en el lado interior del aro. En el aro precisamente les ponen unos pesos, exactamente. Es básicamente este principio. Es básicamente este principio. Nada más que ahí es una máquina, ¿verdad? Es una máquina que pone a girar la llanta, mide las vibraciones y entonces determina en qué posición angular es donde tengo que poner la masa de balanceo y me da los datos ahí automáticamente. Yo no tengo que hacer ningún cálculo, pero es básicamente este principio. Profe, una pregunta, ¿ese balanceo se debe realizar con el neumático instalado? O sea, llanta, aro, Sí, toda la claro, cuestión. claro, porque usted no puede asumir que la llanta es perfecta. No puede asumir que la llanta no tenga ninguna imperfección. A veces las llantas tienen imperfecciones ahí, entonces no hay una distribución perfecta del peso. Entonces usted lo ve en un carro totalmente nuevo, aros nuevos, llantas nuevas, y lo llevan a balancear y le hacen alguna corrección. Ahora, ¿por qué se desbalancean las llantas de un carro? Bueno, ¿cómo determinan, cómo se da uno cuenta de que una llanta está desbalanceada en el carro? Esta masa de desbalance a alta velocidad produce vibraciones verticales. Entonces nosotros vemos que el carro empieza a vibrar verticalmente. La suspensión empieza a vibrar ahí, sobre todo a altas velocidades, porque en tanto más alta es la vibración, mayor es la intensidad, entre más alta es la velocidad, mayor es la frecuencia de las vibraciones. Entonces nos damos cuenta de que el problema es de desbalance cuando el movimiento que sufre el carro es vertical. A veces vemos movimientos horizontales, más bien como que el volante se nos hace así hacia los lados. En ese caso es otra cosa que se llama desalineación. Pero cuando hay un problema de desbalance en las llantas, resulta que entonces podemos saber que, o sea, si se dan esas vibraciones verticales, podemos saber que es que hay una llanta desbalanceada. ¿Por qué creen ustedes que se desbalancea la llanta? Sí, por esas diferencias de peso en todo el cuerpo del aro, llanta incluido. O por desprendimiento de material en algún punto. Puede ser por imperfecciones, por desgaste no uniforme, ¿verdad? La llanta se puede desgastar en forma no uniforme, porque está mal instalada o por las condiciones de la carretera. A veces, por ejemplo, un frenazo muy fuerte a raya donde la llanta se traba produce un desgaste importante en solamente una sección de la llanta. Y ya solo esa diferencia, o sea, como hay mayor desgaste en un lado que en el otro, ya produce desbalance. Pero también se desbalancean porque cuando nos vamos en un hueco muy grande, muy fuerte, ese golpe tan grande puede producir deformación de la llanta o deformación del aro o ambas cosas. ¿Ok? Entonces, la cosa es que el problema sea. Entonces, este método de balanceo es bastante bueno
se llama balanceo estático, porque vean que el análisis que estamos haciendo aquí es estático. Pero vamos a ver que no siempre es factible. O sea, no siempre es la mejor alternativa, dependiendo de la aplicación. Resulta que vamos a ver que en algunos casos se requiere de otro tipo de análisis, se llama balanceo dinámico. Para determinar si el balanceo requerido es estático o dinámico, hay dos parámetros que tenemos que analizar. ¿Cuál es la diferencia entre el dinámico y el estático? No me queda muy claro eso. Ok, este que vimos, este que acabamos de ver es estático, ¿verdad? Ajá. Porque estamos haciendo un equilibrio estático de fuerzas, un análisis de equilibrio estático de fuerzas. Ahorita les voy a explicar en qué consiste el dinámico. Básicamente el dinámico se llama así porque se hace con el eje en movimiento. O sea, se pone a girar y durante su movimiento es que se determina el desbalance. Ok, hay dos parámetros a considerar para eso. Uno es el espesor o longitud del elemento rotatorio. Otro es el diámetro de ese elemento rotatorio. Lo que estamos viendo acá es una vista, es un corte de medio lado, ¿verdad? Y entonces con ello establecemos lo que se llama la relación de largo o espesor entre diámetro, ¿verdad? Y la otra condición es la velocidad. En tanto menor sea la velocidad de rotación de una máquina rotatoria, menores son los efectos de las vibraciones. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que para una relación de L entre D menor a 0.5 y velocidades menores o iguales a 1000 RPM, con eso necesitamos balance. Vamos a ver el balanceo requerido. Es en un plano solamente. Balanceo en un plano, que es lo que hemos visto acá como estático. ¿Okay? Cuando la relación, aún así, es menor o igual que 0.5, pero la velocidad es mayor que 1000 RPM, entonces se necesita balanceo dinámico o en dos planos. Para relaciones de L entre D, vamos a ver esto, veámoslo como una tabla, ¿verdad? No se preocupen de tomar apuntes de esto porque yo les preparé un documento para ello. Cuando la relación L entre D es mayor que 0.5 y menor que 2, o sea, 0.5 si la velocidad es menor que o igual a 150 RPM, entonces balanceo en un plano. Para velocidades superiores, ¿verdad?
mayor de 150 RPM, balanceo en 2 planos. Y cuando la relación de L entre D es mayor a 2, solamente es válido el balanceo de un plano para velocidades angulares menores o iguales a 100 RPM. Estos son velocidades muy bajas. Un plano. Para velocidades mayores a 100, necesito balanceo en 2 planos. Ok, vamos a ver por qué razón. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la diferencia con el hecho de que esto sea mayor? Vean que la relación L entre D, una relación pequeña de L entre D, ¿qué significa gráficamente? ¿Qué significa eso? En tanto más pequeña es esta relación L entre D, gráficamente o geométricamente, ¿qué quiere decir eso? Que es un disco, ¿verdad? La pieza es considerada un disco porque es delgadita, es muy delgadito, esta dimensión es pequeña en comparación con el diámetro. Es eso. El volante de inercia, por ejemplo, los volantes de inercia están dentro de esta categoría. Porque imagínense que 0.5 significaría que el espesor es la mitad del diámetro. Ningún volante de inercia llega a esos valores. Siempre va a ser mucho menor que eso. Por ejemplo, un volante de inercia en un motor de un automóvil puede medir unos 35 centímetros de diámetro y mide unos 2,5, máximo 3 centímetros de espesor. Digamos que fuera 3.5 centímetros de espesor y 35 de diámetro. ¿Cuál es la relación? L entre D me da 0.1, ¿verdad? Uno es 10 veces el otro, 0.1. Entonces, siempre volantes de inercia van a calzar dentro de esta categoría. Pero, ¿qué pasa si lo que estoy analizando es una máquina que tiene un componente cilíndrico? Una máquina que ya la vemos así. En este caso, obviamente, ya esta relación L entre D esa relación L entre D, en ese caso, generalmente estamos aquí, mayor que 2. O sea que, bueno. Profe, ¿te podría dejar la otra hoja ahí como a la vista? Sí. Pero no se preocupe, vean, para que vean esto. Esto es lo que yo les preparé. Aquí está la tablita con eso bien bonito. Ah, ok, entendí. Entonces no tomo apuntes, profe. No tome apuntes. Y aquí les expliqué bien el procedimiento anterior de balanceo estático. Ahí está, vean todos los dibujitos ahí. Más bien, hagan que mi trabajo tenga valor porque duré mucho haciendo todo eso. Ok, entonces, ahora sí. ¿A qué se debe entonces el hecho de que el balanceo tenga que ser diferente en este caso? ¿Por qué razón? Ok, vean lo siguiente. Voy a analizar en este caso esa pieza de máquina, ese cilindro, que podría ser sólido o podría ser hueco. Entonces, esto es L y esto es D. Ok. Y ahora por acá lo voy a poner de frente.
Bueno, supongamos que efectivamente ustedes lo ponen a funcionar, lo ponen a girar y se dan cuenta de que está desbalanceado por la misma razón anterior, que siempre se detiene en el mismo punto. Entonces, ustedes determinan por este análisis acá, se dice en un plano, este balanceo estático se dice en un plano porque yo estoy viendo eso desde este lado o desde este otro lado. Yo no puedo meterme aquí dentro del cilindro y hacer esto a medio camino. Lo hago en este plano o en este otro plano. Entonces lo hago acá, me doy cuenta del desbalance que tiene, hago mis cálculos y lo balanceo poniéndole una masa ahí. ¿Ok? Con ello, vamos a ver, vamos a apoyarlo aquí. Ya ven que es más complicado porque llevarse esto a un banco de trabajo es más complejo para ver, ya hay que hacerle 2 apoyos y toda la cosa. Entonces resulta que yo lo estaba viendo desde acá. Y le puse la masa de balance aquí arriba. Esto, ahí arriba. Pero ¿qué pasa si el desbalance no estaba aquí, sino del otro lado? Vean qué interesante. Yo le puse entonces una masa de balance aquí. Pero el desbalance estaba aquí al otro lado. ¿Ok? Cuando yo ponga esto a girar, cuando ponga eso a girar, esta masa va a generar una fuerza centrífuga hacia allá. ¿Estamos de acuerdo? Y esta otra una fuerza centrífuga para acá. ¿Está bien? Si ahora trazo un eje aquí al centro, observen qué pasa con estas dos fuerzas. Como el desbalance y la masa de desbalance y la de balance son iguales, esto le puedo llamar F y esta F también. Pero están separadas una distancia L. Mecánica 1, ¿cómo se llama esto? Mecánica 1. Dos fuerzas paralelas, separadas una distancia, ¿qué generan? Par era. Generan un par, ¿verdad? Generan un par. Un par en este sentido, ¿verdad? Un par en este sentido, pero cuya dirección está cambiando constantemente. Porque cuando esto esté, por ejemplo, en esta posición, cuando esto gire 90 grados, entonces ya ese par, ¿verdad? Va a ser saliendo del plano acá. O sea, las fuerzas van aquí, ahorita las fuerzas están en el eje Y. Cuando esto gire 90 grados, las fuerzas están en el eje Z. Entonces, el par que ahorita es en Z, luego va a ser en Y. Pero constantemente está cambiando de dirección. Y eso produce una vibración muchísimo más fuerte de lo que producía el desbalance original. Entonces, ustedes fueron, cobraron y dijeron, sí, ya está listo, prueben la máquina y donde le encendieron, se quebró todo eso. Empezó a sonar un escándalo, dije, paren eso, porque ahora está peor la cosa. ¿Y por qué sucedió eso? Porque ustedes no tienen certeza de dónde a lo largo de la pieza se encuentra el problema de desbalance. ¿Qué pasa cuando esta longitud L es muy pequeña? Lo que estamos haciendo es acercando estas dos fuerzas entre sí. Tanto que van a quedar prácticamente, que si esa longitud L es muy pequeña, las dos fuerzas quedan alineadas y entonces este momento es cero. ¿Está claro? A ver. ¿Preguntas?
Profe, y si en lugar de poner la masa de balanceo en exactamente la misma posición opuesta, lo pone como más en el centro, Si la muevo para acá, ¿sí? bueno, y si la Y muevo ahí va para acá tanteando. y el desbalance estaba justo acá, pues reduzco esa, y ahora la distancia, el momento va a ser F por D, F por, qué sé yo, pongámosle F por C, la distancia entre las dos fuerzas, ¿verdad? Entonces, si usted lo pone acá, ahora va a ser C es esta distancia. Es menor la distancia ahora que antes, y entonces ese momento va a ser menor, pero no va a desaparecer. Ahora, usted me podría decir, bueno, sí, pero, o yo le digo a usted, bueno, pero ¿quién nos garantiza que el desbalance efectivamente está acá? Podría ser que estuviera más bien el desbalance más adentro y cuando usted pasó la fuerza para acá, pues entonces ahora se le reduce aún más, ¿verdad? Porque ahora C es Profe, todavía más pequeñito en ese caso. profe, ¿Sí? yo aún no entiendo muy bien cómo solucionar un problema de desbalance. ¿Qué es lo que uno hace, digamos, ya en la vida real? El desbalance lo corregimos poniendo una masa de igual magnitud a la masa de desbalance, pero en el lado opuesto, o sea, a 180 grados con respecto al desbalance. ¿Y por qué razón? Porque usted no puede quitar algo que no ve, que no existe, ¿verdad? Ahora, sin embargo, y ya que lo menciono, una manera de balancear es que en vez de agregar algo, usted quite. Y esto les iba a decir precisamente, que les quedé viendo por ahí, les dije que les iba a mencionar, ustedes ven a veces rotores de motores, en donde les ven como agujeritos ahí en algunos lados a media profundidad ahí, como que le metieron un brocazo, un toquecito y lo quitaron, y otro por aquí cercano. Esos agujeritos serían como empezar a hacer huequitos por acá, ¿ok? Para quitarle masa a esto. ¿Está claro? El mismo efecto es quitar masa que agregar. Entonces, si la quito en el mismo sitio donde está el desbalance. Si agrego, es a 180 grados con respecto a eso. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, porque vean, de nuevo, aquí está en rojo el desbalance, la posición del desbalance. Una masa que le llamo de desbalance. Y aquí está en negro la masa de balanceo, que para que logre balancear, yo tengo que calcularla precisamente para que sean iguales. Entonces, ahora yo voy a dibujar ese disco en una posición cualquiera. O sea, voy a girar esto, por ejemplo, un ángulo antihorario. Esta es el eje vertical. Entonces, esta roja se movió para acá. La masa de desbalance se movió para acá. Y la masa de balanceo se movió para acá. Siempre van a estar a 180 grados. Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre, aquí tengo la masa de balance y aquí tengo la masa de desbalance. Como están separadas 180 grados, esta distancia de aquí a acá y esta de aquí a acá son iguales. Y si las masas son iguales, hago sumatoria de momentos en A igual a 0. Y tengo que la masa de balance por A, sentido antihorario, menos la masa de desbalance por B, ¿verdad? Bueno, sumatoria de momento igual a 0, no, sumatoria de momento, nada más. ¿A qué va a ser igual esto? Si A y B son iguales y las dos masas son iguales, esto me da 0. O sea, que quiere decir que en teoría, que en resumen, no hay ningún momento resultante de esas dos masas. Mientras que si está solo una de ellas, entonces sí va a haber un momento. Y ese momento es el que produce el desbalance.
¿Y qué es lo que sucede con esa masa en exceso ahí girando constantemente? Pues que va a producir una fuerza centrífuga que está cambiando constantemente de dirección y entonces hace que esto se mueva para todos lados, ¿verdad? ¿Está más claro así? ¿O lo enredé más? ¿Está bien? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, siguiendo con la idea de Charel, está bien, bueno, si esa masa de balance la pongo ahí más adentro, pues entonces puede ser que esté reduciendo o no el momento resultante. Ese momento ahora en un eje perpendicular al eje de rotación, ¿verdad? Pues que sí o que no, porque de igual forma, bueno, ¿qué pasaría si ese desbalance, el desbalance no estaba aquí, pero está un poco más adentro? Estaba, por ejemplo, aquí. Esta era la posición. Aquí estaba el desbalance. Entonces, siempre se me incrementan las vibraciones, pero el momento va a ser F por esta distancia. Cuando yo lo pasé para adentro, ahora va a ser, la distancia va a ser la separación entre el desbalance y el balance, las dos masas. Ahora va a ser mayor. O sea, es una lotería. Es mayor, puede ser que aumente o disminuya. Y usted podría hacer un proceso de prueba y error. Ahora, yo le comento también porque cuando usted está enfrentándose a un problema, a veces tiene que desarrollar su ingenio, su creatividad, aprovechando los pocos o muchos recursos de que disponga. ¿Qué pasa si efectivamente usted tiene ese problema y no hay posibilidad de hacer, que todavía no he dicho en qué consiste el análisis dinámico, pero lo cierto es que se necesita equipo especial para esto y no hay posibilidad? Entonces, está bien la alternativa que propone Charel. En ese caso, entonces diría yo, bueno, ya yo sé que el desbalance, bueno, que el balance que tengo que hacer está a lo largo de esta línea, ¿verdad? Está a lo largo de esa línea, porque ya encontré la posición angular en donde debe de darse. Ya yo sé que aquí estaba el desbalance en esta posición angular, no sé a qué profundidad. Entonces ya yo tengo la magnitud de la masa de balanceo y sé la posición angular. Entonces yo sé que es a lo largo de esta línea. Entonces, bueno, ahí. Lo otro es si tiene comodidad para hacerlo, ¿verdad? Porque también a veces no hay, por la posición del equipo, lo que sea, a veces no hay, no existe la comodidad para hacerlo. Entonces usted podría idearse una manera de irlo corriendo en diferentes puntos y probando. Pero la prueba no va a ser estática, no va a ser de que póngalo a girar y déjelo que se detenga, no. Porque ahora el problema que se va a presentar, a ver, si usted coloca la masa en cualquier punto a lo largo de esta línea, la masa de balanceo, la pone en cualquier punto a lo largo de esta línea y lo gira con la mano, cuando esto se detenga siempre va a darle que está balanceado. O sea, siempre se va a detener en puntos diferentes. El problema se va a presentar cuando este elemento gire ya pegado al motor a la velocidad que le corresponde, porque no es un problema de que se detiene en un punto o en otro, son las vibraciones que va a generar. ¿Ok? Entonces, en ese caso sí, usted tendría que ponerlo, encienda la máquina y póngala a girar y ya aumentó una exageración, ¿no? Bueno, y parémosla, dejamos que se detenga, vamos a moverlo otro poquito. ¿Mejoró? Sí, mejoró un poquito, o no tanto, no siento la diferencia. Es un proceso de prueba y error, ¿verdad? No es lo adecuado, pero si no cuenta con ninguna herramienta, es una alternativa. ¿Sí? Este procedimiento yo lo veo muy complicado como para llevarlo a la vida real. Es bastante difícil. Sí, claro, claro que es complicado, pero como le digo, si usted no dispone de otros medios, ¿verdad?
Piense que está metido allá en la montaña, en una planta que están montando ahí, y que esa máquina tiene que estar funcionando para mañana, tiene que arrancar eso, y que para balancearla hay que llevarla, hay que traerla a San José, volverla a desarmar, traerla a San José, dejarla una semana ahí. Es una bronca, ¿verdad? Bueno, si usted logra hacer algo sin poner en peligro la integridad de la máquina, podría intentarlo, pero a veces los problemas de vibraciones que se generan aquí son tan grandes que usted dice: Dios libre, apágame eso y déjeme lo quedito, ¿verdad? Pero de esto, lo más importante que me interesa es que ustedes comprendan es ese efecto, ¿verdad? El por qué no es suficiente con el balanceo estático o balanceo en un plano, ¿verdad? Es precisamente por esa relación entre la longitud o espesor del elemento giratorio en comparación con su diámetro, ¿verdad? Que se va a producir un momento entonces entre la masa de balance y la de desbalance. Y se vuelve muy complicado porque habría que considerar, digamos, los tres ejes X, Y y Z, porque también habría que ver, digamos, en caso de que uno lo fuera a taladrar para quitarle un pedazo, también habría que ver qué tanta profundidad. Bueno, no, ya está hablando de otros 100 pesos, ¿verdad? O sea, ya quitarle masa, eso es otra cosa. Ya para hacer un balanceo reduciendo masa, ya tiene que tener muchísima experiencia usted. Y no siempre es posible, aún por más experto que sea usted, no siempre es posible, porque tal vez esto sea un cilindro, que quitarle masa sería perforar la pared. Sí, no se puede dejar peor como estaba antes. Exactamente, exacto. Bueno, entonces vamos a ver en qué consiste, qué son los equipos que se requiere para eso. El balanceo dinámico o en dos planos, entonces consiste en el uso de equipos medidores de vibraciones que se llaman acelerómetros. Ok, el equipo hay que montarlo en un banco de pruebas. O sea, ya hay que llevárselo, hay que quitarlo de la máquina, montarlo en un banco de pruebas que tiene apoyos perfectamente en los extremos. ¿Ok? Y entonces, vamos a ver este apoyo, vamos a verlo acá de medio lado. Se vería así. Entonces, en cada uno de los dos extremos, en los apoyos, se va a poner un acelerómetro acá en el eje Y otro en el eje Z. Esos son equipos, son instrumentos de medición que van conectados a un equipo. Dos aquí y dos acá. Entonces, estos dispositivos van a medir la intensidad de las vibraciones en cada uno de los dos ejes y en cada una de las dos direcciones. Entonces, en teoría, para determinar la ubicación longitudinal del desbalance, no es necesario que estén en los dos ejes, con solo uno en cada posición. Con este y este conectados al equipo, eso me va a medir la intensidad de las vibraciones que eso genera. Entonces, perdón, ¿cómo se llama el dispositivo? Acelerómetros. También se les llaman, otros les llaman vibrómetros o sencillamente medidores de vibración, sensores de vibración o medidores de vibración. Hay diferentes nombres para el mismo dispositivo. Entonces, vean lo siguiente. Este me mide la intensidad de la vibración. Vamos a ver, este es el lado izquierdo,
lado derecho. Entonces, al lado izquierdo, yo veo que la vibración tiene esta forma. Y el lado derecho lo voy a graficar en rojo. Y ahora yo veo que están en fase, pero están en fase, pero tienen una amplitud de onda diferente. La vibración al lado derecho es menor que el lado izquierdo. Entonces, ¿qué nos puede hacer concluir esto? Que la vibración a este lado sea más grande que en este. ¿Qué nos podría hacer concluir? Si esa vibración al lado izquierdo, la amplitud de la vibración es más grande, significa que la masa de desbalance está más cerca del lado izquierdo que del lado derecho. ¿De acuerdo? Y en la misma maquinita yo introduzco los datos de cuál es la longitud del elemento, y entonces por una relación matemática entre las magnitudes de estas dos amplitudes de onda y la longitud de este elemento, el dispositivo me va a decir a qué distancia de uno u otro extremo se encuentra el desbalance. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿para qué es el otro? ¿Para qué es el otro? Bueno, ahora entonces vamos a ver otra gráfica. Ahora vamos a hablar de que hay dos dispositivos al lado derecho y al lado izquierdo. Entonces vamos a ver que este es el derecho 1 y esto es derecho 2. O derecho en Y y derecho en Z. Entonces, resulta que ahora en la gráfica, solo voy a ver la gráfica de los dos derechos. Esto es derecho en Y. Y ahora aquí veo una gráfica del derecho en X. ¿Qué representa la diferencia de amplitudes entre uno y otro? La cercanía a la que se encuentra el desbalance de uno u otro eje. Entonces, si yo veo el eje Y por acá y el eje Z por acá, la relación entre las magnitudes de la vibración en uno y otro eje en el mismo punto me va a definir la posición angular en la que se encuentra el desbalance, proporcionalmente al arco. Si fueran exactamente iguales, entonces quiere decir que el desbalance está aquí a 45 grados. Pero, si está más cerca del eje Z, entonces es porque las vibraciones en Y son mayores que las vibraciones en Z. Entonces, igual, a partir de el sistema en la posición de equilibrio, antes de empezar la prueba, define esa posición como posición angular 0. Una vez que se pone a girar, entonces, con base en el análisis de las dos vibraciones en un mismo extremo, lo que me da es la posición angular del desbalance a partir de esa posición inicial. Entonces es como que yo hiciera, bueno, esto es la posición 0, y entonces ahora la máquina me dice a tantos grados a partir de acá se encuentra el desbalance. Entonces, por aquí tengo la posición angular y de este otro análisis la posición longitudinal. Y me da también la magnitud de esa masa.
Entonces, es un proceso ya ahí sí totalmente automatizado. ¿Y por qué se les llama? Ok, entonces, ¿por qué se les llama en dos planos? Porque al mismo tiempo estamos analizando de un lado y del otro. ¿Y por qué se les llama balanceo dinámico? Porque es con el equipo en movimiento. Es durante el movimiento, a condiciones normales de trabajo, que se logra determinar la ubicación del desbalance. ¿Está claro? Sí, profe.